El interés por el medio ambiente construido desde un enfoque de sustentabilidad data desde el 92, en donde se hizo el primer informe sobre la sustentabilidad en los países en subdesarrollo a raíz de la conferencia de Río. Y desde ese momento, ¿por qué? Porque las condiciones de América Latina, como se comentaban, eran muy distintos a los otros continentes y otras especialidades, sobre todo por los temas de irregularidad. Y si bien tenemos vivienda informal, también muchas veces la observancia de los reglamentos de construcción no se están observando, y tenemos condiciones muy particulares en América Latina. Y a partir de esto se han desplegado a lo largo de los últimos 30 años innumerables esfuerzos, tanto en materia detonada por el cambio climático como podemos reducir emisiones, en donde por lo menos empezamos a tener líneas bases. ¿Cómo estamos y para dónde vamos? Si no tenemos información es muy difícil poder definir una política pública y de ahí empezar a desarrollar los instrumentos que nos permitan ir cambiando y transformando esta compleja realidad que tenemos. Y están muchísimas, desde el enfoque de producción y consumo sobre el tema de materiales, están iniciativas que se han gestado en el ámbito de Naciones Unidas, que son mapas de rutas y informes sistemáticos sobre el estado de la construcción, que nos dan datos importantísimos de cómo estamos, cuánto contribuimos, cómo van evolucionando todas las tendencias, inclusive proyectos muy concretos como el proyecto SEGA, que tuve la oportunidad de conocerlo cuando empezó esta sala, porque ya nos dan otro panorama, no es solamente un discurso, sino es una experiencia en campo, estamos mejorando es muy importante. Y lo que señala en esta última parte son dos trabajos muy importantes que tuve la oportunidad de trabajar. Es el informe sobre eficiencia de materiales y cambio climático, en donde logramos convocar a todos los actores para ver cómo estamos con metodologías muy interesantes para poder decir, bueno, si aquí estamos, para dónde vamos avanzando con datos concretos que nos ayuden a tomar decisiones. Y una iniciativa muy reciente que fue de septiembre de este año, que se llama Todos a favor de un entorno construido en cero, en donde, como lo comentaba ahorita con Ana, de repente tenemos múltiples iniciativas, pero cada quien mide la contribución, incide, y no tenemos esta coherencia y sinergia para decir, bueno, cómo lo tomamos, en dónde lo aplicamos y cómo nos ayudan. Entonces, estas dos iniciativas me parecen muy importantes, que es en donde estamos ahorita para poder ¿qué hemos hecho a nivel nacional? Tenemos claridad del problema, tenemos claridad del potencial que tiene el tema de la construcción y la edificación, y sin embargo también tenemos una gran cantidad de normas en materia de envolvente de edificaciones que no se aplican. Tenemos normas de protección civil, de agua, normas urbanas. Tenemos esta parte de la normatividad federal con respecto a la normatividad local, que no hemos logrado tener una coherencia en una regulación. Y frente a eso, todos los grandes desarrollos de este país se dan a través de estudios de excepción por impacto ambiental, en donde las condicionantes lamentablemente no logran compensar ni generar una línea base, porque son excepciones de casos con condicionantes, y entonces no nos generan información y estamos intentando paliar y minimizar los impactos, pero no estamos logrando avanzar. Y lo que hicimos fue muy importante, fue el diseño de una norma mexicana, que es un instrumento voluntario de edificación sustentable, que cuando se concibió fue tener un primer referente nacional, qué es una edificación sustentable, cuáles son estos criterios y requerimientos mínimos que tienen que considerar desde la ubicación de una edificación. Esto es muy importante, los costos indirectos que tenemos de estar a 50 kilómetros de la ciudad, cuando medimos la contribución no puede ser posible. Atiende el ciclo de vida, tiene una serie de propiedades, básicamente, y a raíz de esta norma, que sí voy a aprovechar, tenemos aquí una distinguida maestra de la Facultad de Arquitectura, que tuvimos el gran privilegio de trabajar en la conceptualización y diseño de inclusive una norma es un instrumento sí que lo emite la federación, pero si no tenemos grupos de trabajo en donde los expertos en agua, los expertos en materiales, los expertos en... no podemos estar... somos como titiriterios que podemos diseñar un instrumento, pero requerimos el conocimiento
si no, no podemos ir avanzando. Y después, la parte más importante, podemos tener un instrumento, si no generamos acuerdos voluntarios con los sectores involucrados, no podemos generar la oferta y demanda de quiénes van a aplicar y quiénes no van a aplicar este tema. Suscribimos un convenio con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y otro con Sustentabilidad para México, en donde ya nos permitieron ir desplegando una serie de acciones que ahorita nos voy a comentar. Y después, ¿qué tenemos ahorita? Tenemos una nueva ley de infraestructura de calidad que reconoce la figura de ecosistemas de innovación y calidad, en donde ya esta figura de normas mexicanas ya van a pasar a ser estándares voluntarios, y en donde tenemos también una actualización de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, en donde el sector de la edificación es clave para reducir emisiones. Y tenemos también una taxonomía sostenible de México que ya nos da incentivos económicos siempre y cuando podemos medir de la misma forma y cómo podemos ir financiando este proyectos. La siguiente, por favor. ¿Qué dice esta norma mexicana? Tan solo en el capítulo de materiales y residuos. Es que es muy interesante porque es una norma que, a la luz de lo que estamos teniendo, realmente preveníamos una serie de elementos. Primero, nos obliga a que los principales materiales de construcción consideren el análisis de seguridad. Damos opciones para introducir materiales alternativos siempre y cuando lo comprendemos perfectamente bien. Cómo podemos diversificar esta oferta y cómo podemos ir cambiando los elementos, que también no tengamos impactos en la salud. Por supuesto, todos los materiales que tienen que cumplir con las normas estructurales y de seguridad, pero también las ambientales. Cada una de las disposiciones de un instrumento normativo nos obliga a tener claridad de todas las dimensiones que implica un elemento para que sea viable. Y nos da mucho gusto porque la implementación de este estándar nos permitiría tener este referente para que cualquier edificación que se ostente como sustentable debe cumplir al menos las condiciones mínimas en términos de costo-beneficio y que ya están reglamentadas, y otras opcionales. Esta es una norma muy interesante porque es una norma a nivel nacional que aplica a todo tipo de edificaciones, pero también tiene los elementos mínimos que tiene que tener y otros optativos para poder realizar. ¿Qué hemos hecho? Pues muchas experiencias, muchos trabajando con la Cámara y con SUME, sumándonos a todos los importantes esfuerzos que se están haciendo, manuales, guías técnicas. Hicimos una encuesta muy interesante porque el tema no es la Ciudad de México, a veces siempre nos vamos a los ciudades, tenemos un potencial en todas las ciudades del país y su percepción del tema, no sé, en esta encuesta que también creo que a Olivier nos estamos apoyando con la Cámara, fue muy interesante. Si queremos vender algo, ¿qué piensan los demás? Sobre regulación, el costo de introducir un material nuevo, la inseguridad en términos de un material alternativo. Pero esta encuesta nos permitió decir, bueno, es que sí vamos para allá, pero la proyección de esto no es la Ciudad de México, sino es a nivel nacional. Tenemos que entender las realidades de cada ciudad. Muchas veces habrá temas agua o energía que sean más importantes para ciudades de clima cálido, para ciudades del sudeste. A veces los temas de vulnerabilidad del clima tendremos que irnos organizando. Y la idea fue una serie tanto de materiales de difusión, conferencias, encuestas, formación de capacidades que los llevamos aquí también gracias a... Y tenemos algo muy interesante. Cuando hablamos de instrumentos voluntarios, nuestra preocupación era cómo le entramos al mercado, cómo los convencemos. Y afortunadamente tuvimos la oportunidad de aplicar la norma mexicana en el edificio más emblemático que va a haber en América del Norte, por los 80 pisos que se encuentran en el país, y en donde por primera vez vamos a comparar distintos tipos de certificaciones, porque también entramos en una competencia que yo te certifico, pero son certificaciones concebidas en contextos distintos, y no tenemos estos acuerdos de reconocimiento mutuo. Si uno cumple con LEED, Green Gas, no importa, está bien, pero ¿cómo contribuimos a generar información para fundamentar políticas públicas, para avanzar de manera conjunta en el reto de transformar la compleja realidad que tenemos en las ciudades? Pues básicamente son todos los elementos que quiero dejarlo aquí porque me interesa más este diálogo con todos ustedes.
maestra Marta. Bueno, voy a empezar con una serie de preguntas. Vamos a, primero, bueno, me interesó mucho el tema que ponías en la mesa, Alberto, que también seguí porque es que en realidad el sector de la construcción es el que mayor aporte de emisiones de CO2 tiene, ya sea a la hora de construir como construir algo, que nos decía también Ana, ¿no? Y la otra cosa es que tú especificaste que en México el 65% de las construcciones son informales. Y esa es una realidad a la que nos enfrentamos todos, que los que somos practicantes y los que van a ser practicantes en el futuro. Y a mí me gustaría entrarle por ahí, porque tú también hablaste del diseño, ¿no? De claramente todo el tema de cómo eliges los materiales, cómo haces más eficiente el uso, por ejemplo, del cemento, ¿no? Con estos agregados que hablabas, pero ¿cómo hacemos para que, y esa es la pregunta, para que esa visión, porque ni siquiera, o sea, no me gustaría ni siquiera hablar de la tecnología de si elegimos X o Y agregado, sino para que esa visión permee en ese 65% de la vivienda que no construimos ni los ingenieros ni los arquitectos. Tú, desde la investigación, desde la academia, ¿has vislumbrado alguna estrategia para poder conjugar en ese sector que es el 65%? Tengo como experiencias lo que hemos hecho cuando la investigación la queremos trascender, digamos que al día a día en el hecho de la edificación, y uno que hemos identificado son las malas prácticas. O sea, si desde formación en la licenciatura o en los grados que deseamos estudiar tenemos ya malas prácticas, eso es lo que vamos a traducir en la construcción. Entonces lo que hacemos hoy en día es, a través del laboratorio, capacitar a los profesores y capacitar también, si de ser posible, a los técnicos de la construcción, ¿no? Entonces eso ayuda a disminuir esas malas prácticas. Un ejemplo, cuando se genera una mezcla en sitio, hablando del hecho de que el 65% de la construcción es informal y es en sitio, pues habitualmente los técnicos de la construcción, los albañiles, generan una mezcla con agua, con una manguera ahí, ¿no? O sea, dicen, aquí está mi pozo, mi olla y voy a hidratarla. Y ahí no miden ni racionan la cantidad de agua que tiene que intervenir en esa mezcla. El hecho de esa dosificación rompe en muchas formas el diseño de una mezcla en futuro. Puede ser que desde el hecho de ahí ya esté incluyendo una patología que se va a desarrollar en un futuro. Por ejemplo, grietas que promuevan que transmine el agua, una deficiencia estructural, una mala concepción entre la adhesión del concreto y el acero, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces lo que hemos hecho como experiencia es, en una serie de listado, identificar las malas prácticas que son las que comúnmente se van a establecer ahí, ¿no? Y esas, transmitírselas mediante ejemplos a los profesionales, en este caso, por ejemplo, a los alumnos, para que puedan hacer las preguntas correctas. Hablando de vivienda informal, pero hablando de vivienda formal, también hay malas prácticas, ¿no? Entonces, el hecho de que, por ejemplo, ya hay un premezclado que llega dosificado a la edificación, pues muchas veces les entregan el reporte al arquitecto sobre cómo viene esa mezcla. Y esa difícil lectura es lo que el arquitecto puede decir, no, pues que se vierta. Pero probablemente ya hay indicios nuevamente de respuestas de cómo es el proceso, cómo viene esa mezcla, ¿no? Hay unas consideraciones que se podrían tomar, si no, cómo se leen esos reportes, cómo se hacen desde ahí ensayos para promover y garantizar que lo que se va a aplicar va a funcionar. Entonces, yo traduzco como esta experiencia sobre estas prácticas que se hacen en la construcción y cómo las podemos ir resolviendo. Sí, claro. Gracias. Es que a mí me gustaría compartir un ejemplo de cómo estamos abordando esto desde el proyecto SENA. Y una de las actividades que llevamos a cabo son capacitaciones para maestros albañiles. Son de forma sincrónica, videos muy cortos, muy sencillos que puedan ver desde su celular, en el metro, en el camión, lo que sea, y se les entrega un certificado al final del curso. Sí, es un curso que se diseña con instituciones educativas de renombre, licitamos
para el diseño de este curso y se ofrece de manera gratuita a los maestros albañiles y con un certificado. Entonces eso es algo que también incentiva a ellos a seguirse preparando o a empezar a prepararse, y es algo que es una estrategia que aborda estas malas prácticas que comenzaba. Ya poniendo todo esto, creo que cuando pensamos en esta norma de edificación, por supuesto, es una norma voluntaria, pero el siguiente paso era conociendo esta realidad de la informalidad. ¿Cómo llegamos a ser comprensible? ¿Cómo llegamos a sectores de autoconstrucción? ¿Cómo podemos implementarlo? Pero sobre todo había dos elementos muy importantes que priorizamos en la norma: la ubicación y el diseño. No podemos negar que tenemos edificaciones, sobre todo en sectores más desprotegidos, en zonas de alto riesgo, sujetos a inundaciones. Y entonces eso nos preocupaba mucho. Y segundo, el diseño. Nos vamos hacia diseños convencionales por tratar de no estamos utilizando materiales locales. Entonces el esfuerzo de poder conducir en una versión de la continuación y la actualización de los trabajos, pero para realidades formales e informales son líneas que son fundamentales si queremos avanzar. Más que nada que esta administración ha señalado que se van a construir 1 millón de viviendas nuevas, formales, pero entonces si ya tenemos ese impulso gubernamental, abrir esta área de oportunidad que hacemos con toda la informalidad, para asegurar que ese 1 millón de viviendas realmente consideren criterios mínimos climáticos, de seguridad, de eficiencia, porque si creamos este mercado, las cuestiones se van dando sobre las cosas. Sí, creo que eso es fundamental, y también las preguntas un poco van mezcladas, porque hay otro tema que tiene que ver, creo que con lo que hablaron ustedes, y me estoy concentrando en la parte de informalidad. También a veces el ambiente en el que informal que se construye con bloques cemento, ¿no? Y cuestionamos por qué se construye con ese material. Evidentemente tiene que ver con un tema de costo y de facilidad de acceso. Y la segunda es cómo se diseña, porque también hay esta parte de la imagen que todos vemos, ¿no? Que es la imagen que vemos en una revista o que vemos en la telenovela, ¿no? O sea, hablando como de los sectores más populares, de qué es una casa bien hecha. Y eso es lo que nutre todo ese sector informal, no la ventilación, no la iluminación, no el uso del que hablaba Ana. Entonces, ¿de qué manera podríamos, desde su punto de vista, hacer como, creo que al final es un tema de fusión, llegar a ese lugar donde desde la parte profesional es complejo llegar, pero que esa es la realidad en las que se construyen nuestras ciudades, ¿no? Sus ideas al respecto. Bueno, es interesante la pregunta. Tratando como esta parte del espacio, del diseño, pues digo, desde mi punto de vista personal, creo que debemos de propiciar espacios habitables y seguros. Entonces, habitables tienen que ver con el hecho de garantizar probablemente un espacio, una temperatura, unas características específicas de la relación del humano dentro del espacio, y seguro tiene que ver con el hecho de que permanezca en el sitio ante efectos que pudieran ser adversos que deterioren la edificación, ¿no? Hablando, no sé, de aire, tierra, o sea, sismos, ¿no? Huracanes. Ahora, en cuanto a esta parte que mencionaba sobre el hecho de el sitio o el espacio, es que ahí hay algo que trato como de ver desde dos puntos de vista diferentes. Uno es que, por ejemplo, el RCD es un elemento viable, muy bueno, de hecho aporta demasiado a las emisiones de CO2, tiene muchas contribuciones, pero no se puede aplicar en todas las regiones. O sea, en regiones de escasos recursos sería un gasto excesivo llevar un RCD. Entonces, es conveniente mejor con trabajar con materiales de la región, ¿no? Ahora también debe de haber ciudades que promuevan o que generen RCD. O sea, por ejemplo, la Ciudad de México tiene un alto índice de generación de
demolición y de construcción. Ciudades con urbes más grandes, por ende, lo tienen, pero ciudades o municipios más pequeños o más alejados de ciudades capital, pues no lo tendrán. Entonces no se puede hacer eso. Entonces ahí conviene analizar los materiales de la región. Ahora, en cuanto a qué sería conveniente, pues no sé, digo, ahorita hablando sobre por qué se utiliza o por qué se implementan materiales convencionales como block, como cemento, como arena, grava, pues es que a veces es inevitable, es un costo muy bajo, en algunos casos es asequible, ¿me explico? Y culturalmente es lo que propicia seguridad. Eso debe de ser importante, porque para mi gusto en algunas regiones del país es más seguro construir una casa de tierra, por ejemplo, mucho más barata, mucho más confortable y con el material de esa región, que llevar a cabo un sistema constructivo hecho a base de concreto. También se adapta mejor a la región. Patológicamente, una tierra contribuye en una temporalidad más prolongada del tiempo de esa edificación. Digo, vean, hoy en día hay edificaciones de adobe que permanecen en el sitio y eso es debido a la adaptación regional que hay ahí. En cambio, un concreto va a desarrollar otras patologías para el cual no está apto o para el cual tendríamos que capacitar ese material para que esté apto en la región, ¿no? Ese es un punto de vista. Pues yo creo que algo que es fundamental son las redes. Redes no nada más de la red social de chat, ¿no? O sea, redes de conocimiento que tengan un objetivo. Dentro del proyecto Alcela tenemos una red de municipios, tenemos una red de mujeres, estamos tratando de implementar también una red de universidad, queremos implementar redes de maestros de la construcción, es decir, todo con un objetivo y el objetivo de compartir el conocimiento. A lo mejor lo que funciona en mi región no funciona en la tuya por cuestiones varias, pero a lo mejor sí. A lo mejor me estoy enfrentando a un problema similar que la solución va a ser diferente. Esto de transformar la percepción de una vivienda que mencionabas, pues también tiene mucho que ver con ir permeando los conceptos, ¿no? Y permeándolos, insisto, entre las juventudes a través de estos espacios es fundamental. Y yo quiero volver a mis 5 P's de la sustentabilidad, tomar en cuenta las personas. Supe de proyectos que fracasaron por no tener en cuenta este componente cultural, ¿no? Que se resolvían de una manera muy sencilla, haciendo una consulta pública y poniendo tal vez una piedrita dentro de la estufa de leña sustentable y ya con eso funcionaba. Porque nadie se acercó a las comunidades a preguntar, oye, ¿qué te sirve? Porque muchas veces nosotros, voy a hablar desde el privilegio que todos tenemos en este espacio de tener una formación académica y otras cuestiones, y esto ya es mi opinión personal. Muchas veces tenemos ideas generales, proyectos muy bonitos y pensamos que son la respuesta y se nos olvida la gente. Entonces, siempre preguntar a la gente y tener este componente, ¿no? ¿Qué te sirve? Este es el problema que yo veo, pero pues yo no vivo aquí. Pues sí, yo no estoy viendo cosas que tú estás viendo, yo no conozco su realidad. Entonces, siempre involucrar a la comunidad dentro de tu proyecto, yo creo que es esencial para realmente asegurar que va a ser sostenible, que va a perdurar en el tiempo, que cuando tú te vayas, la gente lo va a hacer suyo y va a asegurar la continuidad. Entonces, eso, permear los conceptos y la creación de redes con un objetivo. Y Laura, mira, gracias. Haría otra perspectiva. Creo que sí es muy importante permear los conceptos, pero también es muy importante repensar los conceptos. Hemos tenido una inercia de que todo es sustentable y si evaluamos qué estamos entendiendo por sustentabilidad, ¿qué tanto estamos dispuestos a cambiar esta inercia económica en función de los imperativos socioambientales? No es fácil. Y que la sustentabilidad no es solamente la consideración de estas dimensiones, sino que tiene una dimensión territorial que nos permite. Cada territorio tiene que decir cómo avanzo y cada territorio pues tenemos un medio ambiente construido que es muy importante rescatar. Entonces, aquí cómo entendemos desde habitar las ciudades, desde el habitar tu casa es parte de la ciudad, creo que sí tendremos que generar y precisar un lenguaje propio de lo que es la sustentabilidad. Porque si hemos caído en esta simplificación de que todo es sustentable, la vivienda, el transporte, menos el mundo, menos... o sea, entonces,
como que detenernos un poquito a pensar qué es la sustentabilidad, empezar, tenemos muchísimo bagaje de información, pero tenemos que detenernos a repensar qué es lo que queremos y a partir de eso poderlo, porque de todo lo demás está dónde la construyo, cómo lo construyo, cómo tenemos mecanismos de posibilidades están dadas de que logremos trabajar, por lo menos desde el punto general, es la relación con las ciudades y los municipios, porque cada quien es único. No es lo mismo hablar del edificio de 80 pisos en Monterrey, de la vivienda que está pasando en Chalco, o sea, son realidades muy complejas, pero si tratamos de generar estas alianzas, primero una coherencia de un lenguaje común que nos permita unificar y después tener alianzas con las distintas ciudades, eso es parte de lo que busca Bacena, ¿no? Poder llevar la experiencia a ciertas ciudades y ver qué está pasando, complementar a los gobiernos locales y trabajando todos juntos. Súper interesante y tengo miles de preguntas. Solo voy a hacer una más y ya luego voy a abrir, y es un poco más dirigida a la maestra, pero creo que también tienen mucho que decir ustedes y es un poco sobre los reglamentos de construcciones y sobre estas viviendas, 1 millón de viviendas que se van a construir, ¿no? Porque hemos tenido, hace como 2 semanas hubo una mesa sobre vivienda, donde nos mostraron el aspecto histórico de la vivienda social y cómo se hizo una propaganda súper fuerte de vivienda social en México en los años 20 y 30, ¿no? Cuando Pani construyó más, ¿no? En el Pastoraitas, cuando Pani construyó Miguel Alemán. O sea, había toda una maquinaria gubernamental que estaba promoviendo un tipo de vivienda, que era la vivienda funcionalista, ¿no? Y si nos vamos también a la parte del funcionalismo a nivel global, ¿no? Toda esta construcción, o sea, el funcionalismo como una corriente arquitectónica, tiene que ver con la salud, ¿no? Y con el control de las epidemias, especialmente de la tuberculosis. Entonces, desde el lugar del gobierno, que ahorita tiene esta intención de construir 1 millón de viviendas, y desde los reglamentos de construcciones, ¿cómo piensan ustedes que se podría introducir este tema de la construcción sustentable, del uso de materiales locales, ¿no? Del diseño, ¿no? De espacios abiertos, de ventilaciones, materiales que ayudan a guardar las temperaturas? ¿Cuáles son sus ideas? Bueno, el tema ha sido una inquietud que hemos tenido en todas las administraciones, porque aunque no sea tan explícito como ahorita, siempre el papel que tenían los organismos nacionales de vivienda, CONAVI, se hicieron varios trabajos con CONAVI, y todo esto. Lamentablemente, la experiencia que tuvimos como sector ambiental es que no lográbamos permear ni conciliar. Los criterios eran, hay que privilegiar lo social en el medio ambiental y lo social de corto plazo, porque finalmente los costos que tiene la gente para trasladarse desde los desarrollos habitacionales perdidos en la ciudad no funcionan, la seguridad que tienen de que no se inunden o no se caigan en zanjas, o sea, los costos eran muy altos, pero uno de los retos que tenemos ahorita es trabajar sí dos vertientes. Uno, esta parte de políticas públicas, afortunadamente también, pues los cambios siempre dan oportunidades. Si hablamos de los problemas de calidad de aire de las ciudades, de disposición final de residuos, pues lo primero que tenemos que saber para que una vivienda social funcione es el costo del suelo. ¿Cuáles son los suelos aptos que tenemos? Y sobre eso, y si vamos a decidir que estos suelos son los aptos para instalar viviendas sociales de esta calidad masiva, que depende de cada ciudad, que no tenga externalidades asociadas a la movilidad o el transporte, y cómo vamos a definir esta capacidad de carga de ciudades en términos de parque de vivienda que se está construyendo. Y son líneas que vamos a tener que plantear con los nuevos titulares de la semana para levantar la mano y decir la necedad, pero la necedad sigue, ahora con mucho más sustentabilidad. ¿Y por qué? Porque Infonavit va y implanta las viviendas, los reglamentos de construcción lamentablemente pues son pasivos y son receptivos de las demandas, pero otra línea de trabajo que teníamos con esta norma de edificación era, si logramos que esta norma sea un referente para que se actualicen los reglamentos de construcción antes de que llegue la presión de la vivienda y que definamos
pero no solamente los reglamentos de construcción, sino los planes de desarrollo urbano. ¿Cuáles van a ser los suelos aptos para el desarrollo de vivienda social? Y después reglamentos de construcción que tengan características de sustentabilidad. Hicimos con la Cámara Mexicana varios cursos en varias ciudades y era muy complicado porque analizábamos los reglamentos de construcción de Monterrey, de varias ciudades. Hay tal dispersión de requisitos, o sea, que sí dije, es que tenemos una sobreregulación, ¿cómo suman? ¿Cómo hay una sinergia? Entonces, el trabajar en una actualización de reglamentos de construcción frente a este reto de las tecnologías y de los planes de desarrollo urbano es fundamental si queremos no solamente satisfacer esta demanda social, sino que esto contribuya a una sustentabilidad de las ciudades y aprovechemos capitalizar. A mí me gustaría destacar dos cosas que comentó la maestra Marta. Una es que ya hay muchos grupos de trabajo que buscamos los mismos objetivos. Entonces, yo creo que no hay que perder de vista esto en la gestión que se tiene que hacer para estas viviendas y las que siguen, ¿no? Y la otra es que ya se tiene una línea base, ya hay un aprendizaje, ya no estamos partiendo de cero, ¿no? Y es en este trabajo de homologar los códigos de construcción, las normas, de ver, pues yo le llamaría una limpieza, ¿no?, que se tiene que hacer a nivel general. Hay que transformar los conceptos, como decía la maestra. No nada más que la vivienda sea funcional dentro de las cuatro paredes donde está la ventana y la orientación y ya, sino esta parte del componente ciudad. Nosotros dentro de CELA promovemos muchísimo que no nada más sea los materiales bajos en carbono, que sea eficiencia energética, etcétera, sino que cumpla también con requisitos minerales, ¿no? Que la gente pueda sentirse que pues vive de una forma funcional. O sea, no es nada más llego a mi casa y ya se nos olvida este componente de personas. Llego a mi casa y a lo mejor se me olvidó ir a la tienda y no quiero tomar el autobús, ¿no?, o quiero ir al parque. Son cosas que se tienen que considerar dentro de transformar los conceptos, dentro de esta sustentabilidad. Tiene que ver un componente de prosperidad, un componente de paz, de sustentabilidad, para que realmente sea sostenible. No son elementos que nos permiten disfrutar realmente de una vivienda, ¿no? Entonces, si no están, no es una vivienda sostenible, así es así. Entonces sí hay que repensar desde el principio. Gracias. Bueno, yo creo que hablar de uso del suelo ya es un problema de investigación muy grande, porque hablar de uso del suelo va a tener que ver desde el hecho de investigar cuáles son esas zonas nuevas aptas para habitar, pero luego también entra la conjetura de cuál es la reubicación para aquellos que se encuentran en zonas no aptas o peligro. Entonces, es un problema que es muy amplio, como para resolverlo. Incluso en grupos de investigación tienen que ahí trascender a cuerpos colegiados, porque es algo que incluso se debe dar a la tarea de procesos y de armar métodos que establezcan dónde están las pautas, cómo vienen las retroalimentaciones y dónde se quiere incidir, porque se quiere incidir en la construcción, se quiere incidir en el reglamento de construcción, se quiere incidir en cómo se construye. O sea, son muchas las variables que habría que tocar. ¿Cómo se podría llevar a cabo esta parte que mencionaba la maestra Loreta? Pues yo lo llamo generar arquitectura regional. O sea, crear una arquitectura regional que tiene que ver con criterios sustentables, no todo sustentable, no la sustentabilidad. Hay criterios que podemos ya establecer y miren, aunque sean muy pocas la reducción en porcentaje, como lo quieran ver, ya es una contribución que no está hasta hoy en día, ¿no? Entonces, si ustedes aplican criterios de sustentabilidad y tienen una reducción a lo mejor no del 100%, no de la que deseen, el porcentaje que sea ya es una contribución, ya da la pauta para generar la otra parte que promueva un aumento de esa disminución y sigue contribuyendo a la generación de estas características que estamos viendo desde ahorita, ¿no? Para mí la sustentabilidad sí es un término muy amplio, pero yo desde investigador no la puedo resolver al 100%. ¿Sí? Hay tareas que puedo resolver y esas son en las que me comprometo. Y en esas en las que tengo un compromiso, sí trato de llevarlas pues a un punto en el que tengan que trascender, ¿no? Pero
Esa sería una perspectiva. Muchas gracias. Ahora sí vamos a abrir las preguntas del público. Tenemos como 3 preguntas. Primero acá, segundo y tercero. Cuarto, quinto, 5. Entonces sí, así lo más concreto que puedan. Bueno, al final tocamos un punto muy importante que es el estudio del suelo. Bueno, las contribuciones de cada uno de los ponentes me ha parecido extraordinaria, pero este punto que ha tocado la maestra Marta me parece sumamente importante. Se habla de la edificación de la vivienda o de cualquier otra estructura, pero creo que sí es importante tener en consideración la naturaleza del suelo para la edificación, para tener estas estructuras que sean sostenibles en otros contextos como lo menciona la ingeniera mexicana. Y tengo una duda, maestra Marta, se me olvidaba orientar. Hablaba de la norma mexicana de edificación sustentable y que hoy día se va a llamar estándar. El cambiar de la nomenclatura NMX a un estándar, ¿qué conlleva? ¿El documento contiene los mismos elementos? Básicamente es la misma figura jurídica. Estamos en espera del reglamento de la Ley de Infraestructura de Calidad y cómo vamos a hacer esta transformación, pero lo que nos queremos detener en este año o el año que entra es hacer una revisión de la norma en términos de la experiencia práctica que hemos tenido y actualizarla, porque la norma es 2013, estamos 10 años, yo creo que hay muchas cosas para ir reflexionando, precisar, hacerla más flexible, menos flexible, regionalizarla, como se dice, o sea, habría muchos elementos y sobre todo incorporar algo que es muy importante. Es una norma que lo que no buscamos es certificaciones. Hay una figura muy interesante que son, que se comentó, unas autoevaluaciones que tú puedes, un poquito similar a lo que manejan las normas ISO, ¿no? Que yo hago mi checklist y veo, esto sí cumplo y esto no cumplo. Ya, si de repente quisieras una certificación, avanzar en que sean las distintas ciudades del país las que certifiquen en función de sus intereses, pero un poquito es dejar este panorama de los elementos que tenemos que considerar. Y lo que tú dices del suelo me parece fundamental. El costo de una construcción es el suelo, si queremos tenerlo, que es lo más importante. Y aquí es también repensar, si hablamos del ciclo de vida de la edificación, de los materiales, las ciudades tienen no solo que urbanizarse, suburbanizarse, sino reencontrar los espacios potenciales al interior de las ciudades para redensificar sin superar la capacidad de carga, pero no podemos tener estas ciudades con todas nuestras áreas naturales invadidas, con esta suburbanización extensiva. Tenemos que repensar en dónde vamos a ofrecer soluciones alternativas. Si es la solución de vivienda, cómo la vinculamos a las demás demandas de vivienda. Y tenemos atribuciones. La Semarnat tiene una atribución muy interesante que se llama la regulación ambiental de los asentamientos humanos, ¿no? Entonces, pues es tener las posibilidades de estas alianzas para trabajar y pues estamos muy interesados porque ahorita con este cambio de administración tenemos siempre ánimos para seguir adelante, ¿no? Entonces, muchas gracias. Allá, la dos allá arriba, por favor. Gracias. Buenas tardes, soy Víctor Villalobos. Se me hizo interesante la exposición de todos los ponentes de Ana, Marta, Alberto, felicidades. Bueno, mi pregunta es, reforzando la pregunta de mi compañera la norma, ¿por qué tenemos que esperar esa norma voluntaria que sea oficial? Cuando hizo el planteamiento el doctor Óscar González Cuevas, de la Metropolitana de San Rosalvo, así que una historia de la Evangelio de 1920 al 2020, 100 años, hizo el planteamiento donde cómo ese reglamento de construcción sale identificando a efectos de los sismos, ¿no? ¿Qué causa el sismo? Muertes. ¿Qué causa el evento de construcción? Pues, gracias a tu muertes.
¿Por qué tenemos que seguir esperando para que se cumpla la justicia? ¿Cuántas muertes más tenemos que hacer? Como cuando, no sé, adelante de 1956, ¿no? Se cayó, se modificó el reglamento, ¿no? Pasó de un módulo de elasticidad a un módulo plástico y combinado. Entonces, ¿qué estamos esperando? Con todo respeto para usted. Gracias. Primero, una norma oficial mexicana lamentablemente no te asegura que se observe. Tenemos las normas de envolvente de edificaciones de CENER, ahí están las normas envolventes y pocos edificios las aplican. Entonces, en la figura que sea obligatoria, mientras un esfuerzo federal no logre permear en los reglamentos de construcción, estamos hablando de dos tendencias. Entonces, el reto es saber qué queremos, cómo de manera convincente por costo-beneficio, dentro de una estrategia de difusión y de comunicación, por convencimiento y con casos demostrables, con datos de los beneficios, cómo la podemos hacer. En nuestra experiencia sí tenemos normas oficiales, tenemos mucho problema para emitirlas. ¿Y por qué no puede ser de edificación sustentable? Porque la edificación y construcción es una materia de competencia estrictamente local. Nosotros podemos apoyar desde la federación con este referente, pero los reglamentos de construcción son municipales y cada municipio tiene su propia complejidad, sus propias. Entonces, el reto es, por una parte, esta norma, homologarla con los estándares de excelencia de mejores prácticas, pero el punto más importante es cómo logramos llevar esta norma como un referente para la actualización de los reglamentos de construcción locales, que eso nos ha costado mucho trabajo. Creo que no tuvimos mucha posibilidad de llevarlo, pero la línea es, y si después la norma desaparece, que desaparezca, no nos interesa, sino que es el instrumento para poder regular la construcción es eminentemente local, nos lo marca la Constitución, y tenemos que entender que para lograr una sustentabilidad, entiéndase lo que se entienda, son materias concurrentes entre la Federación y Estados Unidos. El problema es cuando la Federación irrumpe en temas locales y se generan este tipo de presiones, pero si queremos una política concurrente efectiva tenemos que tener gobiernos locales fuertes que tengan tanto reglamentos de construcción como planes de desarrollo urbano, y entonces se facilitarían muchísimo los problemas. Soy municipalista totalmente. Que trabaja en federación. Gracias, maestra. El 3 estaba por allá. Sí, muchísimas gracias, soy Florida. Bueno, tengo la oportunidad de participar en el proyecto CELA como colaborador aquí en la facultad. Hasta ahora conocí a Ana, también tengo la oportunidad, pero fue muy importante el comentario del doctor Muciño inicial en lo que se refiere a que el 65% de la construcción en México no intervenimos los profesionales. Y ya lo hemos comentado en otras ocasiones, o sea, es autoconstrucción. Y en eso yo agradezco esta oportunidad de esta mesa que organizada por la Embajada de Suiza, por el proyecto CELA, por Holcim, porque aquí en la facultad desde 2016 estuvimos con los cursos de lectura e interpretación de planos para maestros albañiles. Los maestros albañiles, que se graduaron más de 2000, tuvieron la oportunidad de certificarse, de conocer, como decía el doctor Muciño, y las certificaciones se hacían aquí en el Parque de los Vecinos, para que obtuvieran una certificación en la fabricación de concreto hecho a mano. Entonces, había de otras, ¿no? De trazo, de nivelación, de aplicación de granados, etc. Entonces, la Facultad de Arquitectura dentro de la UNAM, que es la Universidad de la Nación, ha estado haciendo un esfuerzo para que se capacite precisamente a las personas que no han tenido una oportunidad de una educación, digamos, formal. Podemos decir todos los que estamos aquí que hemos tenido ese gran privilegio, como lo decía la ingeniera Ana, y que con esas habilidades que han adquirido desde el punto de vista que han aprendido de sus familiares, de sus padres, de sus abuelos, etc., y que lo puedan implementar. Cuando surgió el proyecto CELA, que estamos en esto desde 2019, y con el apoyo también del doctor
Ernesto Valero, se implementó el proyecto CELA y bueno, se ha estado capacitando a profesionales de la Facultad de Arquitectura y a nivel internacional, pero también se implementó el curso para maestros albañiles sobre eficiencia energética y confort adaptativo. Se realizaron manuales, tenemos 4 manuales, se capacitaron a nivel Latinoamérica más de 1000 maestros albañiles, y aquí presencialmente en los laboratorios precisamente de la facultad aprendieron sobre estos temas. Entonces, creo que es interesantísimo de que si a nivel de profesionistas tratamos de implementar proyectos que tengan estos principios de sostenibilidad, de confort ambiental, de resistencia estructural, etcétera, pero que sean sustentables. Por ejemplo, en ese curso se les habló sobre economía circular, sobre la reutilización con la nueva norma de 2019 para la utilización de residuos, y entonces se va juntando, ¿no? O sea, desde la parte, y no quisiera decir arriba o abajo, pero con mayor conocimiento, con un conocimiento que se ha adquirido con la práctica y se ha ido unificando para que todos hagamos un esfuerzo de que si realmente se limitan menos emisiones de CO2 al ambiente, pues en la medida de la posibilidad de cada uno. La Escuela Mexicana de la Construcción, que depende de Holcim en México, también apoya el sentido con estos cursos. Y bueno, perdón por esta introducción tan larga, pero va un poquito por ahí para la pregunta para la maestra Marta Niño, porque bueno, ella está en un nivel superior por estar en la administración pública. A mí sí concurrente. Bueno, a mí sí me preocupa porque, por ejemplo, la NOM 008 y la NOM 020 aparecen en el reglamento de construcciones. No es una opción, o sea, los DROs y los constructores deben de observarlo. Y es lo único, nada más dice, es lo único, se deberá observar la NOM 008 y la NOM 020 en todas las edificaciones. Es lo único que dice. No hay una norma técnica complementaria de sostenibilidad y todo. O sea, ¿en dónde estamos? ¿No? Ojalá que desde pues ese nivel, perdón que lo insista, pero el nivel privilegiado que está usted, maestra, que se pudiera, pues de alguna forma, implementar esa no quisiera decir presión, esa capacitación sobre los legisladores para que legislen en ese sentido y que sí sea aplicable en nuestro ámbito reducido, quizás de la Ciudad de México, y que podría servir como algo que se identifique para que, si está este proyecto de que se van a construir 1 millón de viviendas, si se aplica en la NOM 020 en estas nuevas edificaciones que va a hacer el gobierno, pero si no está legislado, porque simplemente se haga una referencia a una norma que quizás tiene sus grandes cualidades, pero quizás también tenga algunas soluciones, pues pudiera, no sé, pues capacitar a los legisladores, no sé qué se pudiera hacer para crearles esa conciencia de que sí se implemente y que no se quede como algo que sea nada más, pues si quiero lo hago y si no quiero no lo hago, ¿no? Y vemos infinidad de edificios que se han construido en la Ciudad de México desde el 2001, la 008 y 2011 desde la 020, y no se aplican porque la gente no quiere o el DRO no lo observa, no sé, pero ya me extendí demasiado. En esa petición, ojalá que se pudiera dar. Muchas gracias. Gracias. Y un poquito pensando en su reflexión, que me parece muy interesante, el tema está... Aquí no somos legisladores, básicamente. Tenemos una ley ambiental, tenemos una ley de cambio climático y tenemos una ley de vivienda y tenemos una nueva ley de desarrollo urbano, ordenamiento. Tenemos todo un fundamento legal para trabajar. El tema es cómo bajamos de las leyes a los instrumentos que nos permitan operatividad. Aquí tenemos, creo que es un reto para Semarnat, trabajar de la mano con el Infonavit, de la mano con COBAT y con AVI, de la mano, para empezar a introducir todo esto y que el beneficio no solamente sea satisfacer una demanda social, porque a veces lo social parece que es sustentable, ¿no? Y lo social puede ser lo menos sustentable posible, ¿no? Es cómo poder permear todo este tipo de elementos. Y en efecto, yo también estuve en varias ciudades revisando todos los reglamentos de construcción. Te dicen, se tiene que observar la norma, ¿y tú revisas? Sí, la observo.
O sea, espérate, el observar la norma tienes que demostrar con un dictamen de que cumpliste con la norma. Porque las políticas públicas, si no tenemos información del problema público y del costo-beneficio, no podemos avanzar. Eso es algo que la ley de mejora regulatoria también nos lo dice. Si tú quieres, no es un tema de que yo haga mi vivienda más bonita, sino como problema público, documentar cuál es el problema y tenemos que tener los costos. Afortunadamente, con todos estos estudios estamos actualizados del costo en materia de agua, energía, materiales, de todos los elementos. El reto es transformarlo en una política pública clara y en dar elementos, porque de nada me sirve que digan que se cumple la norma. No tienes, así como tienes un dictamen de certificación LEED o de cualquier certificación, tienes que tener un dictamen del cumplimiento de la norma. ¿Por qué? Porque LEED o BREEAM o CASB, cualquier certificación, se ostenta que tú cumples con ciertos criterios, pero el principal criterio es si cumples con la normatividad oficial mexicana obligatoria de este país. Si no logramos esos acuerdos y a partir de aplicar la norma se han hecho ejercicios con CONUE para flexibilizar, para demostrar los beneficios de aplicación de la norma, para herramientas para que tú la puedas calcular automáticamente. Pero aquí tenemos que tener una política muy clara de cómo podemos subir a la política pública el tema del medio ambiente construido y el tema de la edificación sustentable en todas sus vertientes, materiales, cambio climático, uso del suelo, ciudades, y creo que pues es el reto que estamos teniendo, ¿no? Y trabajar de la mano con CONUE y con todas las organizaciones para poder ir avanzando, ¿no? Nos quedan dos preguntas. Primero. Muchas gracias. A mí me llama mucho la atención el dato que compartió Ana acerca de que el mayor porcentaje de emisiones del sector construcción depende del uso. Y la pregunta parte desde ahí, pero es abierta para todos. Sobre todo pensando en que si pensamos desde los marcos de sustentabilidad, de cambio climático, y que ahí están las emisiones, pero sobre todo en un marco conceptual que también es bien importante, que es el de economía circular, la sostenibilidad de edificaciones y la importancia del análisis del ciclo de vida, saber si hay un nuevo enfoque que se llama responsabilidad de vida de los productos que tienen. Quizás el uso de las edificaciones sale normalmente del análisis que se hace, ahorita el enfoque está en saber cuántas emisiones se generan en la producción de los materiales, pero quería saber si alguno de ustedes conoce algún ejemplo de responsabilidad extendida de la producción asociado al uso de las edificaciones, o si lo pueden imaginar, si no lo conocen, si lo pueden imaginar operativo, sobre todo pensando también en la importancia de la cooperación del sector privado, de las 5 que es mencionado. Pues en el sector construcción no lo conozco, pero lo conozco en el sector producción. Y a lo mejor esto nos puede dar como una idea un poco más clara de a qué se refiere y poder imaginar de dónde va, porque va a llegar al sector construcción tarde o temprano, más temprano que tarde. En Carbontros tenemos muchos proyectos de empresas que nos dicen, mi cliente más importante ya me está pidiendo esto. Entonces, por ahí va. Porque lo que para mí es mis reducciones o mis emisiones directas, mi consumo de electricidad, la compra de mis combustibles, mi flota, para mi cliente son sus emisiones de alcance 3, son la proveeduría del servicio. Entonces, él no tiene control sobre mis emisiones, ¿no? Pero si yo logro reducir mis emisiones propias, de alguna forma, indirectamente, le estoy contribuyendo a ellos. Y lo vemos a nivel empresa, a nivel manufactura, que muchas empresas ya se están comprometiendo públicamente a reducir emisiones, sí de alcance 1 y 2, que son las mías, pero también las de alcance 3. Y ya cuando llega al alcance 3 hay que involucrar a los clientes importantes o los más significativos en cuanto a la huella de carbono y a los proveedores también más grandes. Es imposible abarcar a todos. Esto es una realidad, pero bueno, tratamos de aplicar el 80-20 y pues de alguna forma sí son corresponsables, los productores son corresponsables de las emisiones asociadas al uso de su producto, aunque ellos no lo usen. Y eso es algo que nos dicen mucho, ¿no? Pero es que, porque bueno, es como
labor de todos, ¿no? Y de cerrar este ciclo, pero así funciona en la industria de la manufactura, en la de la construcción me imagino que será algo similar, pero no conozco una norma o alguna plataforma donde puedan comprometerse a reducir emisiones dentro del uso de la construcción. La verdad es que no sé si lo hay, pero... Bueno, también está Jachin Schlein, que lleva Minergy, y creo que nos puede ayudar a esa pregunta. Hola, nada más para complementar, existe este año la taxonomía mexicana, donde es un instrumento de regulación para toda la industria, entre otros también el sector de la construcción, donde se define la demanda de energía primaria por metro cuadrado y año. Y esos son límites que están definidos ahí. Y está hecho para el sector financiero, para el sector financiero puede financiar proyectos que son sustentables o no. Y ese se define con 3 criterios, básicamente. Uno es la demanda de energía primaria por metro cuadrado y año. Y el otro son las emisiones CO2 por metro cuadrado y año, y eso tiene que ver con la operación de los edificios. Y luego está otro aspecto que son los daños no significativos, que ahí todavía está como en verse cómo se logra justificar esos daños no significativos, que tienen que ver con agua, con biodiversidad, con un montón de cosas. En Minergy Barrio tratamos justamente ahora a través de 2 proyectos piloto elaborar un reglamento que pueda cumplir tanto la taxonomía como lo de la energía y de las emisiones, pero también los daños no significativos justamente. Entonces sí, ya existe, pero impulsado por el sector financiero. Eso es un poco loco, ¿no? Porque no saben dónde colocar el dinero. Etiquetado ellos impulsaron ese set de reglas de juego. Gracias. Bueno, y yo como complemento, creo que la taxonomía es un esfuerzo muy importante, porque aunque hiciéramos los mayores esfuerzos técnicos, no teníamos esta palanca en términos de financiamiento. Habíamos logrado algunos casos con algunos municipios que daban incentivos para la construcción, pero no teníamos... para que podamos transformar esta complejidad tenemos que tener un conjunto de instrumentos, tanto normas obligatorias como instrumentos de financiamiento, como instrumentos voluntarios de responsabilidad compartida. O sea, un solo instrumento no nos va a permitir no va a dar una respuesta efectiva. Entonces tenemos que tener la capacidad de entender cómo se vinculan estos instrumentos y para dónde ir avanzando y ir atendiendo los más críticos, no lo estamos teniendo, ¿no? Y este tema, sí hay muchos temas de responsabilidad, no se han aplicado en lo que tenemos conocimiento en Semarnat, pero sí se trabajaron varios, vamos a ver si se rescatan varios convenios con Cemex, con algunas empresas, para poder introducir estos elementos que ellos los vayan adaptando dentro del marco de la producción y consumo sustentable, que todas las sexenios pasados se quedó medio parado, pero hay que ver cómo lo podemos retomar, porque son múltiples instrumentos que si son coherentes nos permitirían el cambio, ¿no? Que tienen que ver con el constructor, que tienen que ver con la medición, y sobre todo, para poder actuar necesitamos información. Si no tenemos información, no podemos sustentar políticas públicas, ¿no? Gracias, Loreta. Administrador González, secretaria académica de la facultad. Más bien son comentarios. Me gusta mucho eso de las 5 P's en lugar de las 7 M's de la sustentabilidad, porque eso habla del cambio en las preguntas, ¿no? Y de un cambio en el concepto y el tema de las personas. Entonces, me gustó eso de las 5 P's. Bueno, creo que algo muy importante, que aquí se habla mucho del tema de la política pública, y aquí más bien es un exhorto a nuestros estudiantes a que, pues como arquitectos nos tenemos que involucrar en la política pública, porque si no, ¿quién está haciendo las normas? ¿Quién está haciendo las leyes? Realmente como gremio, ¿cómo participamos en ello? Tenemos poca participación, esa es la realidad, ¿no? Entonces tendríamos que involucrarnos más en los arquitectos
los urbanistas, creo que los que más participan son los urbanistas, los paisatistas, diseñadores industriales, en estos temas, porque si no luego nos quejamos de la normatividad, pero no estamos incidiendo en ello. Bueno, ya apuntó GU hacia el tema de lo que hacemos de la Escuela Mexicana de Construcción con Holcim, que es parte, se complementa con los cursos que se dan. Y ahí es muy importante, yo me acuerdo una vez tuve la oportunidad precisamente de ir con Holcim a Suiza, y entonces ahí lo que más vende Holcim son concreto mezclado, y en México lo que más vende Holcim es sacos de cemento, ¿no? O sea, ese es su mayor porcentaje de ventas. Entonces, a través de esa alianza con la industria cementera, pues se puede lograr incidir en la capacitación, que es lo que se ha venido haciendo, quizá ahorita todavía de una forma marginal, pero así como antes daban sus tablitas de mezclas de cemento, concreto, arena en la trapalería, pues ahora qué tipo de materiales o qué tipo de información se puede generar, como estas cápsulas que comentaba la ingeniera, para hacia estos sectores, hacia, como le llamaba José María Gutiérrez Trujillo, la constructora pueblo. La constructora pueblo, decía Chema Gutiérrez, es la más importante de este país. Y bueno, en este sentido esta facultad tiene desde hace muchos años prácticas muy interesantes de dónde sí podemos estar los y las arquitectos en estos sectores de más del 60% de la superficie urbana, pero nos tenemos que quitar el traje de arquitectura de autor para entrar al traje de arquitectura para las personas. ¿Sí? Eso es fundamental, y eso a nosotros ahora que estamos con la revisión del plan de estudios es algo en lo que tenemos que seguir incidiendo, porque si seguimos con esta idea del movimiento moderno y seguir pensando que vamos a dar soluciones de cómo le vamos a enseñar a vivir a la gente, pues ahí están los 2 millones de viviendas desocupadas. Bueno, y que antes todas las del movimiento moderno se hacían con un sentido social, nosotros ya somos con un sentido totalmente comercial, ¿no? Entonces son reflexiones que debemos de tener pues, nosotros desde la universidad y desde luego en este triángulo virtuoso de industria, gobierno, instituciones educativas, que hay que seguirlo fortaleciendo. Yo agradezco este foro porque aquí estamos tejiendo redes, estamos fortaleciendo estas sinergias que hacemos entre pues, la academia, la industria y el gobierno. Se están sentados precisamente, digamos que esos 3 vértices del triángulo en la mesa, y pues muchas gracias a seguir fortaleciendo estos temas, ¿no? A seguir avanzando, y pues a no olvidar que en esta facultad desde hace mucho se ha visto que sí tenemos mucho que hacer los arquitectos en ese 60% de la superficie urbana, donde pues sí estamos, vamos a ver cómo está. Exacto. Bueno, muchas gracias por... Muchísimas gracias, maestra Isaura. Y bueno, para cerrar, primero que nada, solo voy a retomar una idea que dijo la ingeniera Ana, que era que la mayor parte de las emisiones se producen en el uso de los edificios, y en ese uso de los edificios, los que están aquí sentados, los que estamos aquí sentados, sí tenemos mucho que decir, porque al final nosotros damos el pie a que se usen esos edificios, ¿no? Nosotros decidimos dónde ponemos una ventana, cómo ventilamos una casa, cómo se abre la puerta, ¿no? Y eso hace la diferencia completa de cuánta energía, cuánta agua, qué materiales se utilizan. Entonces, sí hay mucha responsabilidad acá, y creo que una invitación que acaba de hacer Isaura es: la arquitectura dejó de ser lo que como inició siendo, ¿no? La arquitectura da espacio para que la gente habite, no son hitos de arte, porque esas las usaba muy poca gente. La arquitectura es lo que la gente habita en su cotidianidad, y creo que desde esta escuela tenemos todo el potencial de voltear a ver ese 60% en el que estamos. Nosotros solitos nos salimos de ese 60%, ni siquiera nos sacamos, nosotros solitos decidimos no estar, y es bien importante que haya una profesionalización de la gente que diseña el espacio construido. Entonces, una invitación a todos los que están aquí, bueno, ojalá todos los alumnos de la facultad, acercarse a los maestros y a estos especialistas y a otros más que afortunadamente hay en esta facultad, para conocer cómo pueden asegurarse de que lo que diseñan esté bien diseñado, esté diseñado consciente del contexto, del medio ambiente, del sitio, ¿no? Y dejar de ver imágenes para aplicar diseño a lo que hacen, considerando que habrá imagen después, no tienen que buscar la imagen, busquen el diseño, ¿no? Y agradecer muchísimo al maestro Muciño, a la ingeniera Ana y a la maestra Marta por estar aquí.
acompañarnos y hacer pues, de este espacio un espacio de enriquecimiento intelectual para los que estamos escuchando. Muchas gracias. Edificios de México.